Bienvenidos chicos, en este nuevo video vamos a ver lo que es razón de cambio. En el punto número 5 me dice: debido a las altas temperaturas, el radio de una bola de nieve que al principio era de 6 centímetros, entonces dice que hay una bola de nieve, ¿sí? El radio dice que era de 6 centímetros. 6 centímetros. Bien, al principio su radio, entonces pueden decir que el radio inicial es de 6 centímetros. Disminuye, dice, a una razón de 0,25, o sea, este radio va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque acuérdense, la bola de nieve se van derritiendo, entonces se va a hacer más chiquito, ¿sí? ¿Cuál es la razón de cambio? Quiere decir razón de cambio que es la variación del radio. ¿Cómo varía el radio? Dice que disminuye a una razón de 0,25, ¿sí? Centímetros sobre hora. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Dice que por cada hora el radio va a disminuir 0,25 centímetros. O sea, pasa una hora, se reduce, ¿sí? Esto se reduce. Pasa una hora, se reduce 0,25, se va desreduciendo, ¿sí? Esta es la razón de cambio. Me pide hallar la razón de cambio del volumen respecto del tiempo. O sea, cómo varía el volumen de esta bola de nieve, ¿sí? Pero respecto al tiempo, me dice. Bien, o sea, cómo varía el volumen B de volumen, ¿sí? Respecto al tiempo. ¿Cómo hacemos esto de razón de cambio? ¿Sí? Fíjense aquí. Yo sé que este es mi era inicial, yo sé que vale 6 centímetros, entonces si se disminuye 0,25 por cada hora, ¿cuánto va a valer? Después, va a valer, acuérdense, entonces veamos que la variación en R, o sea, variación del radio es igual al radio final menos el radio inicial. Probemos, digamos, si esto es de verdad. Entonces, la variación del radio, ¿cuánto es? Dice que es igual a 0,25, pero como dice que disminuye, entonces es menos 0,25. Entonces, menos 0,25 es igual a ¿qué? ¿El radio final lo conozco? No. El radio inicial sí, son 6 centímetros. Entonces, ¿cuál es el radio final si hay una razón de cambio? Por ejemplo, si yo tengo 6 y va a reducir 0,25, ¿cuánto sería? 5,75, ¿no? Y esto sale de aquí. Este que está restando pasa sumando. 6 menos 0,25 me da 5,75 centímetros. Entonces, una vez que pase una hora, este radio que era 6 ahora va a valer 5,75. Esa es razón de cambio. ¿Cómo varía? ¿Sí? Acá fíjense que está variando. ¿El radio o no? ¿Con respecto a quién? Con respecto a las horas. ¿Y hora no es unidades de tiempo? ¿Sí? Entonces estamos diciendo cómo varía el radio, ¿sí? De esta bola de nieve respecto de quién? Del tiempo. ¿Sí? Esto lo hicimos para probar. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Entonces, en variación en R es, digamos, cómo varía el radio de esta bola de nieve respecto de quién? Derivada, o sea, cómo varía. Derivada, acuérdense, es variación. Cómo varía la derivada, cómo varía el radio con respecto a qué. Estamos viendo, varía con respecto al tiempo. A medida que pasa el tiempo, va a ir cambiando de valor. Entonces, con respecto al tiempo, ¿sí? La razón de cambio va a ser igual entonces. ¿Cómo varía el radio con respecto al tiempo? Vale 0,25. Bien. Centímetros por hora. Por hora. Bien, esta es la razón de cambio. ¿Cómo varía el radio? A mí lo que me está pidiendo el enunciado dice el cambio del volumen, cómo varía el volumen respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo pondría eso? ¿Cómo varía derivada del volumen con respecto a quién? Al tiempo me está pidiendo. Bien, ¿a qué sería igual eso? Fíjense aquí. Esta es la fórmula que nos da, este del volumen o no. Entonces acá podemos decir que la derivada del volumen, ¿sí? De derivada. ¿Cómo varía el volumen respecto a qué? ¿Respecto a qué letra? ¿Al radio o no? ¿Sí? Al radio. ¿Sí? El volumen va a cambiar de acuerdo al radio o no. Imagínense que esta es una bola de esfera, una bola de nieve. ¿Qué pasa? El volumen es un principio algo. Si cambia de radio va a ser más chiquito, entonces ¿cómo varía el volumen? Con respecto al radio. ¿Cómo va cambiando el radio? ¿Sí? Pero acuérdense acá que tenemos que el radio va cambiando respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tal si hacemos esto? Multiplicado por qué?
por cómo varía el radio con respecto a quién. El radio varía de acuerdo al tiempo que va pasando, ¿o no? Si pasa una hora, se reduce. Si pasan 2 horas, se va reduciendo más. Entonces el radio está dependiendo de quién, del tiempo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la derivada. Y fíjense, si yo simplifico este dr me queda derivada de b con respecto de t, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces ahí tenemos armada la razón de cambio. Entonces aquí me pide encontrar la derivada del volumen respecto del tiempo. ¿Cuál es esa derivada? La derivada del volumen respecto del tiempo va a ser igual a la derivada de b con respecto a r. O sea, ¿qué me quiere decir? En otras palabras, que quiere decir que derive b con respecto a la letra r. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de esto? Multiplicado por quién? Por la derivada del radio con respecto al tiempo, pero la derivada del radio yo lo tengo, ¿o no? Esto es lo mismo que decir la derivada de r con respecto a quién, a esta letra t. ¿Sí? Sería derivada con respecto al tiempo. Bien, pero como esto yo ya lo sé, entonces lo pongo. ¿Sí? Pongo directamente cuánto es. Multiplicado por menos 0.25. ¿Sí? Centímetros por hora. Bien, porque acá tengo la derivada del radio con respecto al tiempo. Derivada del radio hay de dos formas como pueden escribir. ¿Sí? Entonces ahí tengo la derivada. ¿Sí? Esta lo volví a escribir aquí. Bien, ahora me falta encontrar la derivada del volumen respecto de la R. Yo no calculé todavía la derivada. Entonces calculemos la derivada. Volvemos a reescribir esto, la derivada de t es igual a la derivada del volumen respecto al radio. Este es un número, 4 tercios, pi también es un número, entonces todo esto es una constante. Y esto va a ser una función. Entonces, ¿qué hace? El 3 va a bajar, va a ser 4 tercios multiplicado por lo que vale pi. El 3 baja abajo, que sería 3, por r, la que está derivando. El 3 le restó 1, va a ser 2. Multiplicado por cuánto? Por este menos 0.5. Menos 0.25. ¿Sí? Centímetros por hora. Bien. Y acá tenemos la unidad de volumen. Acuérdense cuál es la unidad de este volumen. ¿Sí? Todo esto es volumen, que está en rojo. Acá lo vamos a copiar. ¿Ya? ¿Cuál es su unidad? ¿Sí? Esto es unidad. ¿Cuál es la unidad de esto? Es centímetros cúbicos, porque es volumen. ¿Sí? Y acá tenemos. Vamos a ver. Bueno, si quieren poner la unidad, sí, pero acá el volumen seguro me va a dar centímetros cúbicos. ¿Sí? Bueno, acá centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, este 3 con este 3 se va o no. ¿Sí? Volvemos a reescribir. Yo voy a borrarlo de arriba. ¿Sí? Esto. Y lo voy a escribir acá arriba. ¿Cuánto me queda? Entonces 4 multiplicado por lo que vale pi por r al cuadrado multiplicado por menos 0.25. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Me daría igual a... A ver, me piden un radio... Sí, a ver. Entonces hasta aquí lo que vamos a hacer es... multiplicamos. Esto no es igual a... Multiplicamos esto por el 4. ¿Cuánto me daría entonces? Me daría igual a menos pi por r al cuadrado, lo único que queda. Si multiplican esto por esto, y seguro le va a dar menos 1, por eso es el menos que aparece aquí. Por lo que vale pi por r al cuadrado. Bien. Esto me da en unidades de centímetros cúbicos sobre hora. Bien. Ahí tenemos el resultado de la derivada. Pero acuérdense que había un r inicial. R inicial era de 6 centímetros. ¿Qué tal si calculamos la derivada en ese punto? La derivada del volumen con respecto al tiempo es en qué? En un punto inicial que un valor de r 0 igual a ¿dónde? Igual a 6. Donde vea r en la derivada, esta es derivada, ¿no? Derivada del volumen respecto del tiempo. Si esta es la derivada, acá está. Donde vea r reemplazo por 6. Entonces va a ser igual
a menos pi por 6 al cuadrado. Esto es igual a menos 36 pi centímetros cúbicos sobre hora. Esto me da aproximadamente menos 113,097 centímetros cúbicos sobre hora. ¿Sí? Y ahí tienen terminado. Esta es la respuesta. ¿Sí? Esta o esta, cualquiera de las dos, lo que a ustedes más les guste. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la derivada del volumen con respecto al tiempo en un valor de radio igual a 6. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video y esto espero les haya servido. ¿Sí? Practiquen mucho. Nos vemos.